En 1846, cerca de una frontera trazada por un río, dos vecinos fueron a la guerra. La lucha entre Estados Unidos y México empezó cerca del río Bravo. Después penetraría furiosa hasta el corazón de la nación mexicana. Desde las costas del Pacífico hasta la costa de Veracruz en el Golfo. Culminando en un ataque final a los salones de Moctezuma en la misma Ciudad de México. Al final, México perdió casi la mitad de su territorio. Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y California. Tierra que transformó a los Estados Unidos en una potencia continental que se extiende desde un océano hasta el otro. Esta es la historia de una guerra que transformó a un continente y generó una nueva identidad para sus pobladores. Una guerra que causó heridas que aún no han sanado. La guerra de 1847. Los soldados provenían de todas las regiones de sus respectivos países, de Missouri, Mississippi, Kentucky y Maine, de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz. Se enfrentaron en Palo Alto, Cerro Gordo, Buenavista y en otros frentes lejanos, donde pelearon y murieron hombres con apellidos como Holloway, Smith y Page, Flores, Cano, Rivera. Hubo otros que no eran soldados, gente común obligada a sacrificar todo por la guerra. En los territorios cedidos, para muchas familias mexicanas e indias, hubo consecuencias amargas, aún en tiempos de paz. Muchos serían tratados como extranjeros en la tierra que los vio nacer. En las postrimerías del verano de 1848, un grupo de 15 escritores, intelectuales, soldados y políticos mexicanos se reunieron cerca de la capital caída para escribir un recuento de la reciente conquista de su país. Uno de esos escritores era un periodista joven llamado Guillermo Prieto, destinado a convertirse en uno de los poetas más admirados de la nación. Prieto y los demás dieron a su obra el título de Apuntes, notas para la historia de la guerra entre Estados Unidos y México. Por primera vez iban a medir sus fuerzas por sostener los derechos de su nación respectiva. Los hijos de dos razas destinadas, al parecer por el Ser Supremo para destrozarse así en el antiguo como en el nuevo continente. Guillermo Prieto. Es un grupo de mexicanos que se reconocen que no habían hecho las cosas bien. Pero que la derrota militar no significaba una derrota moral. Que de esa experiencia tenían que sacar lecciones para salvar al país, para consolidar al país. En los Estados Unidos, soldados, periodistas, artistas e historiadores publicaron sus propios relatos de la guerra con México. Algunos vieron en la victoria una prueba de que su país era una república modelo que gozaba del favor de Dios. Otros cuestionaron que el territorio valiese el sacrificio de los ideales nacionales. Miles de soldados como Stonewall Jackson, Robert E. Lee y Ulysses S. Grant cosecharon experiencias que mucho les servirían para enfrentarse unos a otros en la próxima guerra civil. Pero en esos momentos parecía que la guerra concibió una identidad nacional que había revelado lo que un escritor llamó el germen nativo del carácter de Estados Unidos. Estados Unidos es la tierra del futuro. Es un país de inicios, de proyectos, de vastos bosquejos y expectativas. El fecundo continente es nuestro. Estado por estado, territorio por territorio, hasta las olas del Océano Pacífico.
Una cosa es cierta. Aquí en Estados Unidos está el hogar del hombre. Ralph Waldo Emerson. Era el principio de una nueva era. Los Estados Unidos y México compartirían una nueva frontera y tendrían que volver a aprender a vivir juntos, como vecinos. La guerra entre México y Estados Unidos fue un choque de vecinos que no se conocían. Dos repúblicas nacidas en mundos aparte. Una era una nación impetuosa y expansiva de 20 millones de habitantes, conducida por principios democráticos y transformada por nuevas tecnologías. Con frecuencia Estados Unidos era considerada una nación que va hacia adelante, entre comillas, o un pueblo que va hacia adelante con la locomotora casi como símbolo. Todo eso es parte de ese espíritu ilimitado. Todo es parte de la idea de que no hay límites a lo que la gente puede alcanzar. Mientras los 7,5 millones de habitantes de México vivían una experiencia muy distinta, enraizada en las antiguas tradiciones española y precolombina. La Ciudad de México, capital de la Nueva España durante 300 años y previamente del Imperio Azteca, siempre había sido el corazón político y cultural de la nación. Aquí habían florecido una universidad, imprentas, hospitales y teatros, mucho antes de que los peregrinos llegaran a las costas de la bahía de Massachusetts. Los Estados Unidos nacieron modernos. Ya están bajo la influencia de una revolución industrial, de un desarrollo capitalista. Y cuando México surge por la conquista española y la mezcla indígena, hereda instituciones de Europa medievales o casi medievales y un tradicionalismo indígena enorme. Para los Estados Unidos ser modernos es un acto de evolución natural. Para México modernizarse significa romper estructuras, destruir esquemas, cambiar mentalidades. Desde 1810 hasta 1821, México peleó una guerra devastadora para independizarse de España. Algunos esperaban establecer un sistema político inspirado en el modelo de los Estados Unidos. Sin embargo, en los primeros años de la nueva república, reinó el caos. Las constantes luchas de poder entre generales desgastaban al gobierno. En los 27 años transcurridos entre la independencia y la guerra contra Estados Unidos, México viviría 22 cambios de gobierno. En el fondo, el país estaba viviendo una brutal crisis, puesto que se había perdido el sentido de autoridad y de control político. Y esto lo hacía sumamente vulnerable. Fanny Calderón de la Barca, la esposa escocesa del ministro español ante México en la década de 1840, describía un país limitado por la herencia de la colonia española. Aquí, todo nos recuerda al pasado. Nos recuerda a los conquistadores españoles que parecían construir para toda la eternidad, imprimiendo en cada obra su carácter sólido, grave y religioso. Evoca los triunfos del catolicismo. El presente es lo que parece un sueño, un pálido reflejo del pasado. Todo decae y se esfuma. Los hombres parecen confiados a un futuro incierto que nunca verán. Una revolución tras otra, pero no se encuentra el remedio. Aún así, siguen soñando. Fanny Calderón de la Barca. Uno de los recursos más valiosos que tenía México era la tierra, más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero los 10 años de lucha por la independencia habían devastado la economía nacional y diezmado a la población. México fue incapaz de colonizar sus distantes provincias septentrionales.
y las regiones fronterizas se encontraban justo en el camino de unos Estados Unidos que crecían y crecían. Estados Unidos había crecido comprando territorio a otras naciones, pero cuando Estados Unidos trató de comprar territorio mexicano, México se rehusó a vender. Para ellos era cuestión de honor nacional, no solamente de orgullo, mantener la integridad de todo el territorio heredado de España. A México, sin embargo, le preocupaba que lo que Estados Unidos no pudiera comprar, lo arrebataría. La soberbia de estos republicanos no les permite vernos como iguales, sino como inferiores. A mi juicio, su envanecimiento se extiende a creer que su capital lo será de todas las Américas. José Manuel Sosaya, primer ministro mexicano para los Estados Unidos. Eran dos repúblicas unidas por la geografía, pero separadas por la historia y las culturas. Poca gente dudaba de la inminencia de una confrontación. En 1836, México sufrió una herida por la que culparía a los Estados Unidos. La conmoción se inició aquí, en una provincia septentrional mexicana, Texas. En 1821 solo vivían 2.500 mexicanos en Texas, alrededor de unas cuantas misiones aisladas y en unos cuantos asentamientos. Los tejanos vivían en territorio indio, muy lejos de la protección de la Ciudad de México. Se necesitaban más colonos. En 1823 el gobierno mexicano tomó una decisión que lamentaría. Abrió Texas a la inmigración extranjera. Se ofrecieron tierras baratas e impuestos diferidos. Los inmigrantes adquirirían la nacionalidad mexicana. El plan funcionó demasiado bien. Los norteamericanos cruzaron en tropel la frontera llevando consigo su idioma y su cultura. Cuando México intentó cerrar la frontera, los inmigrantes siguieron entrando de forma ilegal. Muy pronto los residentes mexicanos en Texas se vieron en una desventaja numérica de 10-1. Y como no teníamos un ejército como para vigilar la frontera, sabemos hoy en día qué difícil es cuidar las fronteras, ¿verdad? A pesar de que se pongan bardas o lo que sea, la gente puede traspasarlas, pues en aquella época era muy sencillo. Durante años, los colonos se ocuparon de sus propios asuntos. Pero en 1835, el Congreso mexicano abolió la mayor parte de los derechos de los estados y centralizó el poder en la Ciudad de México. La acción desató una serie de revueltas en varios estados a lo largo y ancho del país: Zacatecas, California, Yucatán y Texas. El 12 de diciembre de 1835, Sam Houston, comandante en jefe del ejército rebelde de Texas, emitió una proclamación. Ciudadanos de Texas, han vivido los horrores de la anarquía y la dictadura de un régimen militar. Sus derechos deben defenderse. Los opresores han de ser arrojados de nuestro suelo. La rebelión en Texas enfureció al presidente de México, Antonio López de Santa Anna. Los extranjeros que hacen la guerra a la nación mexicana, violando todas las leyes, no son acreedores a consideración alguna y por lo tanto no se les dará cuartel. Ellos con audacia han declarado guerra a muerte a los mexicanos y debe correspondérseles de la misma forma. Antonio López de Santa Anna. A sus 41 años, el general Santa Anna era un oficial militar de carrera que había llegado a la presidencia a través de una extraña combinación de ambición, carisma y astucia. El general adoraba los gestos dramáticos. Por eso se encargaría de la rebelión de Texas con sus propias manos. ¡Viva! ¡Viva Santa Anna! Santa Anna y su ejército llegaron a Texas en febrero de 1836. La primera batalla importante se libró cerca de San Antonio, en una misión abandonada conocida como El Álamo. No haciendo caso al consejo de sus propios oficiales, Santa Anna ordenó a sus tropas que tomaran la construcción por asalto.
Todos los defensores que estaban dentro perecieron. Pero el ejército mexicano sufrió muchas bajas para una victoria que Santa Anna más tarde consideraría no más que una pequeñez. 2 semanas más tarde, en Goliad, oficiales mexicanos ejecutaron a 340 prisioneros tejanos por órdenes de Santa Anna. La brutalidad de la campaña pretendía obligar a los tejanos a que se sometieran. En lugar de eso, recuerden el Álamo y Goliad se convirtió en el grito de combate en nombre de la venganza. En San Jacinto, no lejos de la costa de Texas, la tarde del 21 de abril fue calurosa y húmeda. Santa Anna confiaba en una victoria. Sus tropas estaban descansando. Súbitamente, las tropas de Sam Houston atacaron el campamento mexicano. La batalla terminó en 20 minutos, pero la masacre continuó hasta que los tejanos habían satisfecho su sed de venganza. Murieron más de 600 mexicanos. Más de 700 fueron tomados prisioneros. Santa Anna intentó escapar, pero fue capturado y llevado frente a Houston. Vestía pantalón de soldado raso. Aún llevaba su camisa de seda. Fue uno de esos momentos que los presentes jamás olvidarían. El nacimiento de la República Independiente de Texas. En México, la pérdida desencadenó una ola de ira contra los Estados Unidos. Les regalamos Texas a los americanos del norte, escribió un general llamado José María Tornelli Mendívil. Después de haberlos acogido en nuestro seno, ellos nos destruyeron. La pérdida de Texas acarrearía inevitablemente la de Nuevo México y las Californias. Y poco a poco se iría menoscabando nuestro territorio hasta quedar reducidos a una expresión insignificante. Nuestra existencia como nación, comprada con tanta sangre, concluiría como esos débiles meteoros que de tiempo en tiempo brillan y desaparecen en el firmamento. General José María Tornelli Mendívil. Para Santa Anna, la pérdida de Texas quedaría para siempre como una marca de humillación y derrota. Como no fui un héroe trágico, en mi infortunio se me llama traidor. La distancia entre uno y otro es inmensa. Deshonrado, Santa Anna regresó a su hacienda. 2 años más tarde sufrió otra pérdida. Una herida de guerra que llevó a la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla. El cirujano hizo un mal trabajo y Santa Anna viviría el resto de su vida con dolor. Pero él utilizó su desgracia para apelar a los corazones del pueblo mexicano. Una vez más, se convirtió en presidente de México, solo para ser depuesto una vez más. Al zarpar hacia su exilio en La Habana en la primavera de 1845, ni siquiera Santa Anna podría haber predicho que regresaría al año siguiente para conducir a su patria contra las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un lluvioso día de marzo de 1845, el presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk, se irguió en la escalinata del Capitolio en Washington. En ese sitio dio su discurso inaugural. Esas palabras no estaban redactadas para oírse solo en los Estados Unidos. También se esperaba que se escucharan en las capitales de México y la Gran Bretaña. Desde que se formó la Unión, el número de estados miembros se ha incrementado de 13 a 28. Las potencias extranjeras no parecen apreciar el verdadero carácter de nuestro gobierno. Expandir sus límites es extender el dominio de la paz sobre territorios adicionales y más millones de personas. James K. Polk llegó a la presidencia con una sólida carrera de congresista y vocero de la Cámara Baja. Su esposa Sarah había administrado sus primeras campañas políticas y era muy conocida en la sociedad de Washington por su inteligencia y carisma. En comparación, Polk era considerado falto de sentido del humor y rígido, incluso por aquellos que admiraban la disciplina que ponía en su trabajo.
Polk tenía muy desarrollado el sentido del deber y el de la obligación profesional. También tenía una ética de trabajo muy firme. A él le gustaba decir, soy el hombre más trabajador de los Estados Unidos. Muy pocos realmente podían discutir ese punto. Cada noche, Polk registraba meticulosamente los logros de sus días de gobierno en un diario. Ahí se quejaba de que sus días estaban llenos de cazadores de puestos, visitas de niños de escuela, turistas que lo miraban mientras comía. Solo por la noche podía reflexionar sobre lo que había venido a lograr a la Casa Blanca. Los objetivos de Polk estaban influidos por su mentor, Andrew Jackson, cuya filosofía de expansión hacia Occidente había inspirado a toda una nueva generación. Ellos creían que el gobierno debía abrir esas regiones para que los recursos en ellas existentes pudieran ser explotados. Cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino de esa explotación, por supuesto, tendría que eliminarse. La visión expansionista podría condensarse en una de las más poderosas frases de la historia de Estados Unidos: el destino manifiesto. Estaban convencidos de que Dios había planeado que toda América del Norte fuera controlada por los estadounidenses. Es algún tipo de proyección temprana de supremacía anglosajona. Hay en ello un elemento de racismo, pero igualmente hay un elemento idealista. Expandir las fronteras de los Estados Unidos era extender el área de la libertad. Esto era un sentimiento común. La República Modelo tenía ciertas obligaciones. Durante su campaña, Polk había exhortado a la anexión de Texas y a la ocupación del territorio de Oregón. Ambos asuntos, sin embargo, ponían a Estados Unidos en riesgo de guerra. México nunca había reconocido la independencia de Texas. Gran Bretaña reclamaba Oregón. Pero la primera crisis diplomática del gobierno de Polk involucraría a México. En febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos votó por la anexión de Texas. Durante años, México había advertido a los Estados Unidos que una acción de esa naturaleza sería equivalente a la guerra. El embajador mexicano Juan Almonte le escribió al secretario de Estado de los Estados Unidos refiriéndose a la anexión de Texas como un acto de agresión. Es un acto de agresión de lo más injusto que se puede encontrar en la historia moderna. O sea, se trata de despojar una cantidad cuantiosa del territorio de una nación amistosa como es México. Juan Almonte, carta a Calhoun, 6 de marzo de 1845. A Almonte se le exigió la devolución de su pasaporte, rompiendo de ese modo las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos y México estaban ya un paso más cerca de la guerra. En julio de 1845, el presidente Polk ordenó enviar tropas estadounidenses a la costa de Texas. Su misión era defender la frontera con México. Texas aceptó la oferta de anexión de Estados Unidos y las tropas mexicanas se dirigieron al norte con órdenes de asegurar la frontera con los Estados Unidos. En la Ciudad de México, personalidades poderosas convocaban a la guerra. De todos modos, el gobierno del general José Joaquín de Herrera aún tenía la esperanza de una solución pacífica. El presidente Herrera había heredado un país destrozado por Santa Anna y estaba convencido de que México no podría ganar una guerra contra los Estados Unidos. Pero con la nación acogida por una fiebre de guerra, Herrera sabía que sus deseos de paz podrían precipitarlo al infortunio. Un académico y político, José Fernando Ramírez, veía claramente este dilema. Aquel que hable primero de paz será el que pierda la lucha. Y por esa razón, nadie quiere expresar la terrible palabra. José Fernando Ramírez. Silenciosamente, Herrera buscó una forma de conservar el honor nacional sin lanzarse a la guerra. Hizo que se supiera que aceptaría un enviado de los Estados Unidos para discutir la cuestión tejana. Polk no tardó en responder. Su elección para la misión fue John Slidell, un congresista del estado de Luisiana que hablaba español correctamente. Pero las aspiraciones de Polk se extendían más allá de Texas a los territorios mexicanos de Nuevo México y California. Había rumores de que Gran Bretaña también tenía sus ojos puestos en California. Polk mandó a Slidell para intentar comprarla antes que ellos. Slidell debía además recordarle a México que debían más de $2 millones a los Estados Unidos.
Esa deuda sería condonada si México le vendía sus territorios norteños a los Estados Unidos. Mientras el gobierno mexicano piensa que el enviado especial norteamericano va a venir a reanudar las relaciones y seguramente a pagar o arreglar una indemnización por la pérdida de Texas, para los norteamericanos, Texas ya es cosa del pasado y lo único que les interesa es comprar territorio. La mejor forma de provocar a los mexicanos a que se resistieran fue la que Polk escogió: presentar un frente fuerte y hacer creer a los mexicanos que no les quedaba otra salida que resistirse o someterse. En otras palabras, quería negociar con ellos a punta de cañón. Las instrucciones de Polk se filtraron a la prensa y Slidell llegó a Veracruz junto con informes de que Herrera estaba a punto de vender el territorio norte del país. Esto tomó desprevenido al presidente mexicano. Herrera trató de cancelar el encuentro con Slidell, pero ya era demasiado tarde. Él y su gabinete fueron acusados de traición. Herrera intentó desesperadamente salvar su gobierno y convencer al país de que no había honor alguno en pelear una guerra que la nación no podía sostener. La guerra con los Estados Unidos por Texas es un abismo sin fondo en el que la República se hundirá, junto con todas sus esperanzas para el futuro. En esos momentos muy pocos lo escucharon. En San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, un ambicioso general llamado Mariano Paredes contemplaba la ruina del gobierno de Herrera. Paredes tenía órdenes de marchar hacia el norte para defender la frontera con Texas. En lugar de eso, regresó con su ejército hacia la Ciudad de México y obligó a Herrera a renunciar. Como nuevo presidente de México, Mariano Paredes prometió conducir al país a lo que él llamaba una guerra necesaria y gloriosa. Corpus Christi, 4 de septiembre de 1845. Querida Sue, creo que este es el lugar más sucio en el que he estado. Es casi imposible mantenerse limpios. Llevo una camisa púrpura oscuro de lana. Quizá huela un poco mal después de la segunda semana, pero la fuerte brisa se lleva el olor. Hace apenas un momento que le rogaba a Crittenden que se bañara, pero parece que, como los demás, no tiene ni la mínima compasión por los órganos nasales u ópticos de sus compañeros. Napoleón Dana. Él recibió su nombre por el héroe de su padre, pero el teniente Napoleón Jackson Tecumseh Dana llegó a Texas decidido a encontrar la gloria para sí mismo. Dana era uno de los 4,000 soldados estadounidenses que acamparon en la playa de Corpus Christi y a lo largo de la ribera del río Nueces. La pequeña guarnición era casi la mitad del ejército de los Estados Unidos. Los soldados recibían sueldos magros. Casi 50% de los hombres enlistados en el ejército eran inmigrantes recientes. Ese ejército no era muy poderoso. Las palabras gran ejército no describían a las huestes de ese tiempo. Pero tenían buenos oficiales. West Point ya estaba empezando a rendir frutos. West Point había sido fundada 43 años antes, pero no se le apreciaba. Siempre estuvo a punto de ser clausurada. En nuestra tradición, siempre encontramos ese temor al militarismo. Y por lo tanto, siempre se tomó toda medida necesaria para evitar que los militares se sintieran demasiado importantes. Las tropas iban bajo el mando de un general originario de Kentucky de 61 años de edad llamado Zachary Taylor. Criado en los extremos de la civilización, Taylor era franco y hablaba directo. El general desdeñaba la pompa y el protocolo militar e ignoraba las reglas concernientes al uniforme militar.
Prefería los sombreros de paja, vestía pantalones harapientos y casacas empolvadas. Un hombre dijo que parecía más un viejo granjero en camino al mercado con una canasta de huevos. Pero Taylor se había ganado el respeto por la audacia con la que luchó con sus hombres 5 años antes durante la guerra contra los indios Seminola en la Florida. Sus soldados, que admiraban tanto su bravura como sus maneras caseras, lo conocían como el viejo rudo y alerta. A lo largo del otoño y el invierno de 1845, Taylor organizó a su ejército. Los oficiales jóvenes como Napoleon Dana y Ulysses S. Grant, de 23 años, graduado de West Point hacía 2 años, tuvieron mucho tiempo para entrenar a las tropas que tenían bajo su mando. Cualquiera creería que en un país en el que tantos ciudadanos eran hombres de las fronteras, uno podría reunirlos a todos y con ello ya se tendría un ejército. Pero sucede que las técnicas de supervivencia usadas en las fronteras incluyen huir cuando la situación así lo pide. Incluyen independencia y confianza en sí mismos. Claro que esas son grandes virtudes, pero cuando se trata de un ejército, lo que uno quiere es que la gente haga lo que se le ordena. Y si se les ordena mantener una posición a cualquier costo, incluso con sus vidas, deben hacer precisamente eso y no moverse. Por supuesto que exige disciplina y mucho trabajo. Un graduado de West Point, llamado Samuel Ringgold, aprovechó ese tiempo para adiestrar implacablemente a sus unidades de artillería ligera, un cuerpo marcial sorprendentemente ágil que los soldados llamaban la artillería voladora. En batalla todos sabían que Taylor prefería la infantería, confiando en la eficiencia brutal de la bayoneta. El mayor Ringgold esperaba ansioso una oportunidad para probar lo que valían sus hombres, y el teniente Dana estaba harto de aguardar. Querida Sue, si México nos declara la guerra, creo que el general Taylor quiere marchar contra Matamoros. Si hace eso, habrá que esperar que no nos den una paliza. Tenemos un gran desfile militar aquí, pero vemos mucho más de la pompa de la guerra que de su gloria. Desearía ya haber cosechado mi gloria y estar en camino a casa, pero no queda más que esperar y ver lo que el señor Polk va a hacer. Napoleón Dana. Querida Julia, todos están felices de abandonar Corpus Christi. Esperamos que nuestras tropas, tan cerca ya de la frontera con México, puedan decidir rápidamente esta cuestión fronteriza. Creo que las probabilidades de lucha son más o menos las mismas que las de paz. Ulysses Grant. El 8 de marzo de 1846, con los dragones y con la artillería voladora del mayor Ringgold a la cabeza, el ejército de Estados Unidos cruzó el río Nueces dirigiéndose hacia el sur. Con el fracaso de la misión de Slidell, Polk había ordenado a Taylor que tomara una posición en el río Bravo, que los estadounidenses llamaban Río Grande, en la orilla opuesta a la ciudad de Matamoros. Evidentemente, esta decisión enfurecería a los mexicanos. México reconocía el Nueces como su frontera con Texas. Pero Polk había adoptado la reivindicación tejana de que la frontera estaba en el río Bravo. Cuando Taylor cruzó el Nueces, estaba entrando en el territorio en disputa. Ya estaba en territorio que México reclamaba legítimamente como parte de su territorio. Y si bajaba hasta el río Bravo y cruzaba el río Bravo, ya estaba en territorio que ya ni siquiera estaba en disputa. Era territorio mexicano. A fines de marzo, los primeros soldados de Zachary Taylor llegaron a la ribera norte del río Bravo. Del otro lado del río, en Matamoros, una muchedumbre de soldados y civiles mexicanos observaban cómo las tropas estadounidenses irguieron una asta bandera e izaron las barras y las estrellas. Los soldados del Ejército del Norte se irritan al observar el insulto del enemigo. Por primera vez ondeaba orgulloso aquel pabellón enfrente de nuestras fuerzas, como tomando posesión de lo que por derecho propio nos pertenecía. José María Iglesias. Las tropas estadounidenses se dieron a la tarea de construir un fuerte que llamarían el Fuerte Texas.
Por 3 semanas, la tensión se incrementaba a medida que los ejércitos de Estados Unidos y México se miraban las caras por encima del río Bravo. Estamos preparados para atacar en cualquier momento. Frecuentemente dormimos vestidos. Los dos bandos parecen estar en alerta constante. Durante toda la noche hemos oído los clarines y tambores mexicanos sonando en la otra orilla del río. Teniente Napoleón Dana. A medida que se reunían más tropas mexicanas en Matamoros, algunos observadores europeos predijeron una rápida victoria de México. El ejército regular de México era 3 veces mayor que el de los Estados Unidos. Pero las filas estaban repletas de huestes inexpertas, campesinos e indios obligados al servicio militar mediante las llamadas cuotas de sangre. El ejército tenía su élite, entre los que se contaban lanceros elegantemente uniformados, cuyo talento ecuestre era comparable a su valentía. Pero las tropas carecían de un cuerpo de oficiales bien entrenados y las estrategias militares mexicanas no habían cambiado desde los tiempos de la colonia. El 24 de abril se rompió la encrucijada del río Bravo al llegar nuevas tropas a Matamoros comandadas por el general Mariano Arista. Ese mismo día, Arista ordenó a 1,600 soldados que cruzaran el río Bravo. En el rancho de Carricitos, a unos 30 kilómetros del fuerte Texas, los soldados mexicanos sorprendieron a un destacamento estadounidense. En el ataque murieron 14 soldados de Estados Unidos. 7 fueron heridos y el resto fueron tomados prisioneros. El ataque en Rancho de Carricitos acabó en minutos. Pero en lo que concernía a Zachary Taylor, Estados Unidos estaba en guerra. El general mandó un despacho a la comandancia en Washington. 26 de abril de 1846. Las hostilidades pueden considerarse iniciadas y el día de hoy he juzgado necesario proseguir la guerra con energía y llevarla, tal como debe ser, al país enemigo. General Zachary Taylor. Taylor sabía que se encontraba en una posición peligrosa. Sus provisiones se encontraban sobre la costa en Punta Isabel. La supervivencia del ejército dependía de protegerlas. El general se dirigió a Punta Isabel con 2,000 soldados, dejando una tropa de 500 hombres para defender el fuerte Texas, con órdenes de pelear hasta el último hombre. La artillería mexicana en Matamoros inició una barrera de fuego continua sobre el fuerte Texas. Los cañonazos se oían hasta Punta Isabel. El teniente Ulysses Grant recordó aquel terrible estruendo. Mientras nosotros descansamos sobre la playa, podía oírse claramente la artillería sobre el fuerte Texas. La guerra había comenzado. Nunca supe qué sintió el general Taylor, pero yo, un joven teniente segundo que nunca antes había oído un cañón enemigo, me arrepentía de haberme enlistado. Los hombres de Taylor cargaron rápidamente sus provisiones en 200 carretas e iniciaron la marcha de regreso hacia el fuerte Texas. La tarde del 8 de mayo se encontraron frente al ejército del general Arista, que ya los esperaba. Una línea de casi 4,000 soldados mexicanos, infantería, caballería y artillería, cubría casi 1,5 kilómetros sobre una planicie cubierta de pastos altos y cactus. La batalla de Palo Alto se inició con el rugir de los cañonazos y muy pronto se convirtió en un duelo de artillería. La destreza de los soldados de la artillería voladora del mayor Ringgold demostró tener efectos letales. Avanzando a todo galope con sus baterías, podían armar, disparar, remontar y despegar hacia una nueva posición a una velocidad impresionante. Una y otra vez, las unidades de Ringgold diezmaron las líneas mexicanas cortando sus filas con una lluvia de hierro ardiente. La artillería de los norteamericanos hace estragos impresionantes en las filas del ejército mexicano. Las tropas, frustradas por las muertes inútiles, piden a gritos autorización para atacar al enemigo a bayoneta calada y morir como deben hacerlo los valientes. José María Iglesias.
Pero los oficiales de Arista ordenaron a sus tropas que mantuvieran la posición. Eso hicieron y les costó muchas vidas. A medida que Ringgold avanzaba sobre una de las filas mexicanas, una bala de cañón le pasó por los muslos. La herida fue horrenda y el mayor agonizó durante 3 días antes de morir. Al caer la noche, las tropas mexicanas se retiraron para reorganizarse, mientras que los soldados estadounidenses pasaron la noche en el frente. Los hombres agotados durmieron entre los gemidos y gritos de los heridos de ambos lados. La sierra del cirujano, dijo uno de ellos, pasaría una larga noche. Durante la noche, el general Arista ordenó a su ejército que se replegara a una nueva posición en Resaca de La Palma, el lecho de un río seco que cortaba el camino hacia el fuerte Texas. Arista había hecho una buena elección. Una barrera natural de maleza espesa y espinosa cubría el lecho del río. Pero alentado por el éxito del día anterior, Taylor ordenó a sus hombres que atacaran. Entonces, los soldados mexicanos y estadounidenses se enfrentaron cara a cara. Abrumadas, las inexpertas tropas mexicanas cayeron presa del pánico y huyeron hacia el río Bravo, buscando resguardo en la otra orilla. La confusión era extraordinaria. El temor difunde la idea de que el enemigo se acerca en persecución de los fugitivos. Se precipitan al río vestidos y armados, ahogándose casi todos. José María Iglesias. Los 2 días de lucha habían causado casi 200 bajas a las huestes de Taylor. Las bajas mexicanas eran más del triple. Las tropas estadounidenses capturaron la tienda del general Arista con todas sus pertenencias, incluyendo valiosos mapas y un juego de objetos de plata. Cuando los soldados celebraban la victoria, el teniente Dana escribió a su esposa para relatar lo sucedido. No tienes idea, mi adorada Sue. La batalla fue un espectáculo aterrador. Los cadáveres se apilaban espantosamente. Los heridos pedían ayuda a gritos. Una mujer en el campo de batalla, con su amado en el regazo, incapaz de llorar, sacudía los brazos y peinaba el cabello del cadáver destrozado de su marido y besaba sus labios ensangrentados. Todas estas imágenes me desagradan y crispan mis sentimientos. No creo que esta guerra vaya a durar mucho. La gente de México no lo soportará. Napoleón Dana. En Washington, el domingo 9 de mayo, ignorando aún los eventos violentos de Texas, el presidente Polk y su gabinete discutían las medidas a tomar respecto a México. Todos estaban de acuerdo en que si las fuerzas mexicanas en Matamoros cometían cualquier acción hostil contra las fuerzas del general Taylor, yo debía enviar en el acto un mensaje al Congreso recomendando una inmediata declaración de guerra. De hecho, Polk ya había empezado a redactar un mensaje de guerra. El presidente estaba frustrado por el fracaso de la misión Slidell. Esperaba que una declaración de guerra presionaría a México para resolver la disputa fronteriza de Texas y vender sus territorios del norte. A las 6 en punto, esa misma tarde, Polk recibió las noticias que requería para convencer al Congreso. Era el informe de Taylor, describiendo el ataque de los mexicanos sobre su destacamento en el rancho de Carricitos 2 semanas antes. Esa noche y durante todo el domingo, el presidente se afanó en completar su llamado a las armas. Tras repetidas amenazas, México ha cruzado la frontera de los Estados Unidos y derramado sangre de nuestros nacionales sobre nuestro suelo.
Dado que la guerra ya es una realidad, a pesar de todos nuestros esfuerzos por evitarla y dado que existe por actos de México mismo, estamos obligados por cualquier consideración de deber y patriotismo a reivindicar el honor, los derechos y los intereses de nuestra patria. El mensaje de guerra de Polk fue vitoreado por los expansionistas del Congreso y atacado por una oposición pequeña pero firme. Algunos acusaron a Polk de haber abusado de la autoridad de su cargo por haber iniciado una guerra sin la aprobación parlamentaria. Otros se oponían a la guerra por estar en contra de la esclavitud. Temían que cualquier territorio arrebatado a México añadiría más territorio esclavista a la Unión Americana. Los argumentos usados por los demócratas de Polk eran que es necesario apoyar a esas tropas. Han sido atacadas por México y es nuestra obligación enviarles provisiones, además de enviar refuerzos. Y ya que hay que hacer eso, es mejor declarar la guerra de una vez. A fin de cuentas, el Congreso autorizó $10 millones y 50,000 voluntarios. Era una asignación pequeña, pero histórica. Por primera vez, miles de soldados norteamericanos serían enviados a combatir sobre suelo extranjero. Tan pronto el Congreso de los Estados Unidos emitió la convocatoria de voluntarios, cundieron por toda la nación las noticias de las victorias de Taylor en Palo Alto y Resaca de La Palma. Fue la primera guerra en la historia de los Estados Unidos que cubrieron los periódicos de circulación masiva. Historias como la del Álamo, Goliat y otras de la Revolución Tejana de 10 años antes habían impresionado profundamente a la gente de los Estados Unidos. Muchos estaban ansiosos de unirse a la contienda. Las noticias estaban teñidas de una gran emoción. Las noticias de estas batallas no traían otra cosa que una ola de regocijo y exaltación. Se suspendieron actividades, se cerraron los comercios, la gente salía a las calles a celebrar y, por supuesto, tendría un efecto directo en el reclutamiento de voluntarios. Ahora, los voluntarios inundaron las oficinas de reclutamiento en números que excedían por mucho las cuotas solicitadas. En Nueva York, Walt Whitman, poeta y editor del periódico El Brooklyn Eagle, atizó la flama del patriotismo estadounidense con editoriales que desbordaban pasión y prejuicios. Llevemos nuestras armas con un espíritu que le mostrará al mundo que aunque no estemos prestos a la pelea, Estados Unidos sabe cómo aplastar, también como sabe cómo expandirse. ¿Qué tiene ese miserable e ineficaz México? Con todas sus supersticiones y sus burlas a la libertad y su verdadera tiranía de los pocos sobre los muchos. ¿Qué tiene que ver ese país con poblar el nuevo mundo con una raza noble? Está en nuestras manos lograr esa misión. Imágenes dramatizadas de la guerra llegaron a los salones y a las estancias en forma de litografías baratas y partituras. Los pianos estaban muy de moda en esa época y se imprimían enormes cantidades de partituras. Se publicaban con preciosas litografías polícromas que en ocasiones describían al menos la percepción de algunas de las batallas. El mayor Samuel Ringgold, el oficial de artillería caído en Palo Alto, se convirtió en el primer mártir de la guerra con México. Oh, heard ye that shout, we have conquered the foe, how it rings, every echoes of mountain and plain. Había música escrita sobre él, el lamento por el mayor Ringgold, canciones para piano y cantidad de litografías, muchas de las cuales no coincidían en la forma en que murió. Había una sed de héroes. Se tenía la idea de que la guerra con México había iniciado una era heroica que ayudaría a fortalecer y a avanzar a la República modelo a los ojos del mundo. Ringgold tuvo la buena suerte de que lo mataran en la primera batalla. Jóvenes que nunca habían vivido una guerra se imaginaban a sí mismos continuando la tradición gloriosa de los padres fundadores de la República. Muchos vestían uniformes diseñados por ellos mismos, llevaban sus propios caballos
y elegían a sus propios oficiales. Al igual que muchos hombres con conciencia civil, Jefferson Peak, de 45 años de edad, originario de Varsovia, Kentucky, organizó su propia compañía de voluntarios. Peak fue a la guerra dejando a su esposa y a sus 7 hijos para atender la granja familiar. Queridos hijos, todos deben tratar de comportarse bien y deben dar alimento y sal a la vaca 2 veces al día. Díganle a Sarán que saque al sol todos los días las cerezas y las frambuesas de mamá y que las meta otra vez por la noche. Wallace y Jeff, mis queridos hijos, vean que también pueden conducirse. Seguiré siendo su querido padre hasta la muerte. Jefferson Peak. Jefferson Peak se unió a miles de voluntarios que prepararon sus barcas y navegaron a lo largo de los ríos Ohio y Mississippi, dirigiéndose a México y a los salones de Moctezuma.